Señor ministro, por estos, digamos, caprichos de la Constitución, estamos condenados a una convivencia forzosa periódicamente en este recinto. Es decir, yo no tengo la visión tan benevolente que otros senadores tienen. Yo estoy convencido, algo que nunca me animaría es subestimar su inteligencia. Yo creo que lo que se está haciendo deliberadamente y direccionadamente, pero es evidente que en esa percepción política que usted debe tener, se dará cuenta de que hoy, digamos, hay un cambio de clima en función de las experiencias, sus presencias anteriores, después de 2 años y pico, hay un cambio de clima. Ha habido una ausencia promedio de 50 senadores a lo largo de su exposición. Si usted observa atrás mío, es decir, todos los miembros del bloque que presido han decidido que consideran que es inútil formular preguntas, porque nunca han encontrado las respuestas, ¿no es cierto?, que los satisfaciera, esto dicho con todo respeto. Entonces, fundamentalmente, esto es un ámbito político, es decir, cuando esto arrancó con la enjundia, con la convicción, con el desarrollo de una propuesta política de cambio que traían, el clima era uno. Hoy, es decir, después la segunda etapa era la herencia recibida, ¿no? Todos los males era de esa caja de Pandora que se abría, ¿verdad? La leyenda negra, esa caja de Pandora donde todos los males habían sido heredados, pero resulta que después de 2 años y medio están ustedes en su propio laberinto. Es decir, hoy estamos en lo que han construido. Entonces sería interesante, aun cuando no tenemos coincidencias en muchísimas cosas, poder utilizar este ámbito para discutir política. O sea, no basta simplemente traer el diseño de un discurso, asegurar un titular, tirar algún desafío para ver si alguien se prende y cubrirlo. Eso como técnica de comunicación es brillante, yo se lo reconozco. Pero evidentemente ante la preocupación que tenemos acá adentro y la preocupación que entra a ganar el estado general de la gente, lo menos que aspiramos es al respeto recíproco en torno a la discusión, de la discusión política. Es decir, un solo ejemplo les voy a dar. El senador Clos, con altura y con respeto, planteó básicamente una cuestión central. El senador Clos, desde una provincia que es fronteriza, dice: señor ministro, ¿quiénes son los ganadores de este modelo? Y dijo 3 ganadores de este modelo. Dijo, ¿no es cierto?, las finanzas, el agro, que había sido, ¿no es cierto?, absolutamente favorecido, y le pidió a usted cómo veía esta situación. Es decir, las cargas de este ajuste, porque cuando nos dicen vamos al debate, está claro, si esa afirmación del senador Solana tiene asidero, es evidente que forma parte de la exigencia del ajuste, el tener que desprenderse de la administración de esas usinas. No es una fórmula nueva esta del Fondo Monetario. Es decir, si se nos va a llamar a las fuerzas políticas con la excusa de una discusión sobre un programa de desarrollo, cuando en realidad va a ser una discusión de cómo se hace el ajuste, en un juego perverso, si se me permite, donde voy a entrar a generar las contradicciones entre gobernadores, entre senadores, entre provincias, entre estamentos, a la amenaza, tengo la tijera, ¿cómo se hacemos este ajuste? Ahora, es decir, eso es, yo lo entiendo, lo que pasa es que los tiempos se aceleran, hay que llegar a tal fecha, hay que pasar la primavera, el Mundial nos va a tapar las cosas. Hoy la noticia es el mayor derrumbe en 10 años en la década de la bolsa, ¿no es cierto? El dólar aumentó 50% más, pasó la barrera a los 28, es decir, aun cuando le ceden a lo que el mercado pide, no están satisfechos, su voracidad, ¿no es cierto?, va a ser permanente. Entonces, en este escenario, donde esta política necesariamente conlleva precarizar empleo, porque la precarización del empleo no es el modificar a esta altura, venir a decir vamos a discutir una reforma laboral. No, basta un solo golpe de inflación para sacarle a un laburante la mitad de su salario del bolsillo de un día para el otro. Basta, ¿no es cierto?, ir generando cierres permanentes donde se liquida el trabajo, partiendo de la base de que la presión de los desocupados genera, ¿no es cierto?, el tener que ir precarizando la propia
oferta de mi trabajo, mi propia dignidad ante la necesidad de poder trabajar. Si a eso le sumamos, hemos visto los datos, ¿no es cierto?, más allá de la promesa, que todo se va a corregir, los datos sobre el futuro previsional. Es evidente, basta ver la experiencia, a mí me gusta y lo recomiendo, creo que usted es un lector ávido, es decir, hay un turco chipriota, Petro Markaris, que tiene un personaje, ¿no es cierto?, un comisario de la época de los coroneles en Grecia, el comisario Costa Jarito se llama el comisario, y describe, como siempre, la novela negra, la novela policial negra, en realidad, es la descripción de la crisis social de cada una de esas sociedades, la crisis americana, la crisis nórdica, la crisis griega. Son 4 libros extraordinarios, donde plantea con absoluta claridad el futuro inmediato ante el cual nos acercamos. Familias juntándose para poder comprarle un par de zapatos a un abuelo, tener que comer juntos porque no alcanza, bajar las jubilaciones al 50%, porque no hace falta que una norma legal que la baje. Basta simplemente ir generando las condiciones de devaluación, de depredación de la moneda, digamos, el elemento de soberanía con la cual se sostiene un laburante, que es su moneda, la estamos destrozando a la moneda. Entonces, este escenario, precarización laboral, precarización previsional, ¿no es cierto?, caída de consumo, se hablaba de cómo están los negocios, cómo bajan elementos esenciales del consumo popular, leche, pan, ¿no es cierto?, los precios de la canasta familiar, el tarifazo, la tarifa como un elemento de coerción y transferencia, es decir, porque cuando acá se discute cuál es la naturaleza de la tarifa, es la herramienta, es un instrumento de transferencia de los sectores populares, sectores concentrados de riqueza, y todo eso viendo un despliegue que lo observamos cotidianamente, quienes somos del sur sobre todo, un despliegue donde la única perspectiva de sostener ese curso de acción es con una política represiva. Es decir, se cambian los protocolos de represión, se entra a querer revisar las cuestiones de seguridad interior, se comienza con el, ¿no es cierto?, con el tema del narcotráfico, a ver de qué manera involucramos Fuerzas Armadas en la lucha, en la cuestión de seguridad interior, cosa que está prohibida por nuestra ley. Es decir, viene un panorama en el cual los tiempos se aceleran y en lo cual es necesario la discusión de la política. Acá ha habido senador del bloque, ¿no es cierto?, del bloque que ha llamado al propio Ejecutivo, cuando no coincidimos con muchas cosas de ello, es decir, al tratamiento serio de la política. No se puede despreciar la política como se la desprecia, creyendo que simplemente se reemplaza con eslogan o con operaciones mediáticas. ¿Cuáles son las salidas concretas a la situación que tenemos? Porque no basta que usted, y con todo respeto, nos diga estamos, ¿no es cierto?, en una tarea de reconstruir un sistema virtuoso de crecimiento económico cuando el crecimiento no lo vemos. Los números que se hablan no los vemos. Entonces llega un momento que uno está en un grado de esquizofrenia, andás bárbaro, hermano, andás bien, ahora no hay un solo dato que a mí me nutra, que hace indicarme que yo estoy bien. Entonces, gracias a Dios, no quedamos eliminados en la primera ronda del Mundial, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan, ministro, lo que hubieran sido todavía 25 días de las campañas publicitarias pagadas por las empresas, mostrándonos, ¿no es cierto?, los gestos victoriosos y esos chicos tipo comando que llaman a avanzar hacia adelante en el fútbol, hubiera sido insoportable. Pero los tiempos se acaban. Entonces es necesario, señor ministro, venir con otra propuesta a este cuerpo, que es una propuesta de discusión política, sincerar. No vamos a estar de acuerdo con esto, pero sí con otra cosa. No venir, ¿no es cierto?, con este esquema donde se describe, como bien dice el senador, el senador, ¿no es cierto?, Solana, un país que parece imaginario. Parece un recorrido de un país ajeno a una realidad en la cual uno se desenvuelve. Y la última cosa que permítame un consejo, porque, es decir, la experiencia indica, yo ya tengo 70 años, he visto cosas, he visto arrastrar de los domicilios, después la Revolución de Libertadora, ¿no es cierto?, a vecinos, las venganzas, las persecuciones. Es decir, hay una garantía mínima de convivencia, sobre todo que los políticos tenemos, que dentro del debido proceso son los jueces naturales.
Es decir, respetar, no utilizar la justicia como se está utilizando como un elemento persecutorio, descalifique políticamente, yo no tengo, a mí no ni me ofende ni me va a molestar, es decir, lo que se habla, la palabra, su capacidad de daño en la política se tolera. Ahora, el tema, ¿no es cierto?, de la persecución, de apartar esa garantía mínima que tiene que haber un procedimiento que establezca cuál es el juez previo al cual voy. No juez que haya sido asignado anteriormente, sino que los mecanismos de asignación me lo aseguren, como han sido violados hoy, ¿no es cierto?, con la aprobación que se ha hecho acá del camarista Máiquez, ¿no es cierto? Un hombre de la política puesto precisamente a perseguir específicamente en causas determinadas, ¿no es cierto?, habiendo violado los procedimientos constitucionales. Porque esto va y viene. Esto va y viene, ministro. Usted es joven todavía. Esto va y viene. Aquellos mismos que hoy hacen trámite, ¿no es cierto?, en tribunales, a los efectos de generar la persecución, mañana se van a andar atropellando, saliendo, tratando de buscar que se defiendan, ¿no es cierto?, a los que van a quedar pegados en todo esto. Entonces, simplemente es plantear en una llamada de darle un valor a esto, esta convivencia forzosa que tenemos, que nos sirva, o sea, que nos sirva, si usted puede, hasta puede expresar dudas usted y nadie va a tomar ventaja sobre una duda, pero cuéntenos cómo cree usted que se puede salir de esta situación. Nada más.